¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, Reacción YouTube. Y bueno amigos, vamos a continuar con la segunda parte de la conferencia de Marcelo Gullo sobre la leyenda negra y geopolítica. El canal es de Hijos Bónicos, les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Yo les voy a dejar un like. Y bueno amigos, ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Ahora claro, Inglaterra no fue la única potencia que utilizó la leyenda negra. También la va a utilizar, ¿no es cierto?, los Estados Unidos de Norteamérica y la va a utilizar también muy bien los Estados Unidos con un personaje, un político norteamericano, un diplomático norteamericano, hijo de calvinistas, radicados en Estados Unidos, Poinsett, que lo van a nombrar los norteamericanos no embajador, no era oficialmente embajador, pero digamos que en términos actuales vendría a ser como una especie de embajador, aunque no tenía específicamente ese cargo, que se va a instalar en México y va a prácticamente formar la élite de conducción de lo que va a ser la República de México. Él va a tomar a su cargo esa tarea. Es el primero, por lo menos, que yo he detectado, quizás pueda corregirme, es el primero que yo he detectado que públicamente expone un cuadro de Montezuma. Es decir, su casa, que oficiaba de casa del embajador de los Estados Unidos, aunque no era oficialmente embajador, estaba presidida por un cuadro de Montezuma. Él es el que va a educar a toda una élite mexicana, que va a ser la élite de la República, en la leyenda negra. Entre ellos, ¿no es cierto?, a Guadalupe Victoria, a Vicente Guerrero, a Lorenzo Zavala, a Manuel Gómez Pedraza, que van a tener una participación política extraordinaria. Y bueno amigos, sobre lo que dice Marcelo Gullo, pues yo sí lo creo, porque Estados Unidos tiene poco que sacó una lista de presidentes que trabajaron para la CIA y otros presidentes y políticos que están en la masonería o algo así. Pero yo sí creo que varios presidentes y políticos estuvieran al servicio de Estados Unidos. En este caso, pues es un político pues de Estados Unidos que vino a México y empezó a implantar pues la leyenda negra. Pero también hay políticos mexicanos que están, se podría decir, a favor de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a seguir amigos. En México. Me permito decir esto delante de nuestro amigo mexicano, pidiéndole perdón por si en algunas de mis apreciaciones me equivoco. Pero en realidad el objetivo norteamericano era claro: crear un falso nacionalismo mexicano, un nacionalismo orientado contra España. ¿Está? Cuando si había que ser nacionalista, en todo caso era contra los Estados Unidos, que después le va a arrebatar el 55% o 56% de su territorio. Ustedes saben que ahí están los nombres, ¿no es cierto?, en California, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San Antonio en Texas, Nuevo México, de los territorios que habían sido parte de la Nueva España, parte del imperio y después parte de México, ¿no? Y entonces había que encarrilar las energías de México contra España, no contra quien iba a ser en realidad el verdugo de México, que no había sido España, sino que va a ser los Estados Unidos. Porque en términos actuales, si bien nosotros no podemos usar ese vocabulario en ese momento histórico porque sería un anacronismo, podemos decir que México tenía en 1810 un desarrollo material superior al que existía en cualquier lugar de España. Lo mismo pasaba con el Perú. Por eso los hospitales de México, los hospitales de Lima, estaban llenos de españoles que tenían cierta fortuna, que iban a tratarse a México o a Lima, porque eran mucho mejor que cualquier hospital que había en la península. El desarrollo de la ciudad de Lima era muy superior al desarrollo de cualquier ciudad, ¿no es cierto?, en la península, para empezar porque eran ciudades ultramodernas porque España lleva
lo más moderno que existía en ese momento en el mundo, que era construir una ciudad en forma de cuadrícula, en forma de tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, en una ciudad que uno no se pierde como un laberinto, una ciudad donde los vientos pueden correr, donde está permanentemente aireada para que las pestes circulen, los vientos se lleven todo. Era lo más moderno que había en el mundo en ese momento. Eso construye España en América. Pero claro, los Estados Unidos tampoco va a ser la última gran potencia que utilice la leyenda negra a su favor. Y es un dato bien curioso, me resultó a mí por lo menos interesante, saber que también la Unión Soviética utilizó la leyenda negra. Eso sí no lo sabía, la Unión Soviética, ¿no? Moscú, allá lejos, que tiene que ver con el mundo hispanoamericano. Qué dato tan curioso. La leyenda negra lo utilizaron los soviéticos. Ese dato me parece súper curioso, amigos. Entonces nos tenemos que ubicar en 1830, 1831. Hay dos grandes congresos del Partido Comunista que se realizan en Buenos Aires y en Montevideo, donde van a ir todos los partidos comunistas de la América del Sur, en Buenos Aires y en Montevideo. ¿Y qué se va a ordenar en esa reunión? Porque ustedes saben que los partidos comunistas eran partidos verticalistas, ordenados como en una pirámide desde Moscú hacia abajo. ¿Sí? Se recibían órdenes estrictas que había que cumplir. Lo que Lenin llamaba el centralismo democrático, ¿no? El centralismo democrático. Quizás un eufemismo, ¿no? Era más centralismo que democrático. ¿Y qué es lo que se discute en Buenos Aires y en Montevideo? Se discute la necesidad de la creación de repúblicas indígenas. Es decir, todo el Congreso hace una fundamentación basada en la leyenda negra. El horror, se entiende, de la conquista española, masacres, violaciones de mujeres, muertes de niños, perros que sucumben, se entiende, a los indios. Pero, hombre, perros que se comen a los indios. Cortés desembarca con un grupo de 300, menos tiene Pizarro cuando llega al Perú. ¿Cómo es posible que derroten a un imperio? Es posible que derroten a un imperio porque lo único que hace Cortés es decirle a los pueblos dominados por los aztecas, porque los aztecas le piden tributo en sangre. Miren, aquí hay un negocio muy sencillo, el jefe voy a ser yo. De ahora en adelante el jefe soy yo. ¿Y cuál es la diferencia? Seguramente le preguntaron a Cortés. Es la diferencia muy sencilla, que nunca más te van a pedir tributo en sangre, nunca más van a quitarte un niño de tus manos, a tu hijo, para que lo sacrifiquen en ningún lado. Yo la verdad no sé nada de los aztecas, ni de los mayas, ni los olmecas. Necesito reaccionar acerca de la historia de esas culturas. Realmente no sé mucho, amigos. Y lo mismo pasó en el Perú, donde las tropas que acompañaban a Pizarro eran todos, se entiende, indios. Por eso hay algunos que dicen la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Y la verdad. Y entonces la Internacional Comunista da la orden de creación de repúblicas indígenas. Pensaban partir a Bolivia en 18 estados, es decir, a la fragmentación que había surgido producto de 1810, ahora se le iba a agregar una nueva fragmentación territorial. Es decir, en segmentos impotentes, porque ya cuando nosotros nacemos a la vida independiente, como fragmentos, ¿qué somos? Somos segmentos impotentes en el mundo, no tenemos fuerza. A tal punto, la independencia fue una trampa y la independencia sin unidad no era independencia, que el mismo Bolívar, cosa que nadie conoce, aunque está escrita, está publicada, el mismo Bolívar cuando ve que la independencia termina en la fragmentación territorial, y eso es el desastre absoluto, es la impotencia total, manda un emisario a charlar con Fernando VII a decirle: termino yo con esta absurda guerra de la independencia si usted acepta gobernar desde México o desde Lima, porque si no, la independencia no es independencia. Es decir, la fragmentación en pedazos distintos nos hace a todo dependiente del nuevo poder que es Gran Bretaña. Y entonces el Partido Comunista
Ahora ha dado la orden en 1830 de partir al Perú en 3, 4 pedazos, a Bolivia en 18. En Argentina la tenían un poco más difícil porque no había muchas comunidades indígenas y entonces mi provincia es la provincia de Santa Fe, que tiene una gran cantidad de inmigrantes italianos. Y en ese momento esos inmigrantes eran italianos y hablaban en sus casas italianos. Y entonces la Internacional Comunista no tiene mejor idea que decir, bueno, como en Argentina no hay indios, vamos a hacer una república italiana en el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno. Es decir, una fragmentación a la fragmentación. Ahora, es que esa fragmentación territorial predicada curiosamente por la Unión Soviética, en el mismo momento, o prácticamente en el mismo momento histórico, 10 años después, que se va a crear un instituto indigenista que va a estar patrocinado por la OEA y por el dinero de los Estados Unidos. Una gran coincidencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los dos van a predicar lo mismo. En realidad, los dos ven con buenos ojos la creación de repúblicas indigenistas. ¿Y es porque los soviéticos sean malos? No. ¿Es porque los norteamericanos sean malos? No. Es como si yo dijese que un jugador de rugby, el cual me enfrenta a mí, es malo porque me golpea. No, es parte del juego del rugby. Si no, voy a jugar al fútbol o al cricket, si no me gusta eso. Es que en la política internacional el que tiene poder tiende a fragmentar al otro. Es un axioma de la política internacional. Las grandes potencias, el que tiene poder, tiende a fragmentar al otro para partirlo en la mayor cantidad de estados posibles para que le sea más fácil su dominio. Tan sencillo como eso. Es que entonces ahora entiendo por qué el uso de la leyenda negra en Estados Unidos y en la Unión Soviética en ese tiempo. O sea, es un arma, se podría decir así, para desfragmentar países, para que se les haga más fácil influir en ellos. Eso sí no lo sabía, Es curioso, muy curioso, amigos. Cantidad de estados posibles para que le sea más fácil su dominio. Es tan sencillo como eso. ¿Es que el otro es malo? No. ¿Es que el otro conspira contra mí? No. No es una teoría de la conspiración, es el juego de la política internacional. Y yo tengo que saberlo, el otro no es ni malo ni bueno. Hace su juego y yo tengo que hacer el mío, no dejarme partir. Muy curioso, Caída de la Unión Soviética en 1992, cuando se va a festejar los 500 años, aparecen enormes cantidades de ONG por toda la América Latina, por toda Hispanoamérica, tendríamos que decir, predicando lo mismo que predicaba la Unión Soviética, es decir, el fundamentalismo indigenista, a partir de la leyenda negra. Toda financiada desde Londres, desde Ámsterdam, desde Nueva York, otra vez predicando, se entiende, el fundamentalismo indigenista que conduce a la fragmentación territorial. Como lo decíamos anteriormente, de tanto repetir una mentira, se hace una verdad. Y creo que muy pocas personas han tenido esa curiosidad por investigar acerca de la leyenda negra. Muy curioso, amigos. Ahora bien, ¿cómo trasladamos eso al mundo de hoy? Y por cual yo comencé diciendo que soy extremadamente, ¿no es cierto?, extremadamente positivo, es decir, que tengo una mirada positiva, no tengo una mirada pesimista sobre la realidad. Porque uno es también de acuerdo a las circunstancias. Las circunstancias pueden a uno favorecerlo o hundirlo. ¿En qué circunstancias nos encontramos? ¿Es que esta fragmentación territorial no va a continuar? Sí, hay intento que la fragmentación territorial continúe, es decir, que vayamos a una segunda balcanización, también acá en España. Ahora nos encontramos en un mundo muy interesante, porque nos encontramos que el gran poder que operó sobre el mundo hispano, cuando digo mundo hispano, me refiero a Hispanoamérica, también incorpora al Brasil y a Portugal. ¿Por qué? Porque la Hispania romana era tanto la actual España como Portugal. Eso era la Hispania romana. Cuando en 1900
X surge lo que se llamó la generación del 900 en la América Española, encabezada por José Enrique Rodó. José Enrique Rodó escribe un libro que se llama El Ariel y después Prometeo. Y ahí, después de 100 años de soledad, en que nadie había hablado de que éramos una misma familia, que éramos un mismo pueblo, un pueblo continente desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, Rodó hace un libro que hoy quizás no nos dice mucho, es un poco decimonónico, es la despedida de un maestro, no se sabe por qué no lo aclara, hacia ante alumnos de escuela secundaria o de la universidad, donde él le dice, cada generación tiene una función que cumplir en la historia. Los jóvenes que no tienen un ideal son jóvenes muertos. ¿Y cuál es el ideal de ustedes?, le dice el maestro. El de ustedes es el de reconstruir la unidad perdida. Y él le llama la magna patria hispanoamericana. Y dice, después en Prometeo, lo hispano incluye a Portugal, incluye al Brasil, porque todos éramos parte de la Hispania romana, porque la fragmentación territorial de la América Española nace antes de la independencia, nace en 1640, cuando los ingleses van a patrocinar y van a sostener la sublevación del duque de Braganza para lograr la independencia, así el quiebre de la unidad del imperio ibérico, que pasa en la historia como una cosa monstruosa y es el momento de mayor esplendor del mundo hispánico, lo que llamamos los 60 años de la doble monarquía, ¿no? A partir del 1580, cuando Felipe II es el jefe de las dos monarquías, ante la muerte de su tío, el rey Sebastián, que va a morir en el África, al lado del río Alcazalquivir. Y ahí Rodó recupera esa idea de magna patria, él va a llamar Hispanoamérica, y aparece un jovencito del otro lado del río. Rodó era uruguayo, había nacido en Montevideo, parte del Partido Colorado. Hay un jovencito en Buenos Aires que se llama Manuel Ugarte, que impresionado por lo de Rodó, novelista, casi todos los que van a hacer ensayos políticos en esta época son primero novelistas, no son escritores, tienen vocación de escritor, escriben bien y después derivan en el ensayo político. Ugarte va a escribir un libro fantástico que él, porque la subordinación cultural uno la tiene en la cabeza y no se da cuenta, hay que ir sacándosela de a poco, sacando conceptos, sacando ideas, sacando datos históricos falsos. Él escribe un libro que lo va a llamar El porvenir de la América Latina, pero después él mismo le va a cambiar el nombre y le va a llamar El porvenir de la América Española. El porvenir de la América Española, donde va a decir, lo de Rodó está bien, porque es un llamado a la unidad, un llamado a ser lo que debemos ser, porque nadie puede ser lo que no es. Y nosotros somos un todo, y debemos reconstruirlo. Pero Ugarte le da una clave geopolítica que Rodó no había pensado. Ugarte dice, lo de Rodó es un llamado al ser, pero también hay una necesidad concreta. ¿Cuál es esa necesidad? Que hay un poder emergente, hay un poder que está declinando, que es Gran Bretaña, ya está declinando en el 1900, va a declinar después en la Primera Guerra Mundial y finalmente en la Segunda, y hay un poder emergente, ese poder emergente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, ese poder emergente, si nosotros no reconstruimos la unidad, nos va a comer como aceitunas, uno tras otro, como aceitunas. Entonces hay que reconstruir la necesidad. Es un llamado, una necesidad geopolítica, la reconstrucción de la unidad, dice Ugarte. Y Ugarte va a profundizar y va a decir, nosotros no nos separamos, se entiende, de España. Nunca combatimos contra España, hay una cuestión política, no renegamos de España. Jamás las masas populares renegaron de España, porque el imperio era nuestra patria. Ahora, resulta que no lo hicimos cuando Ugarte lo propuso. Ugarte es un personaje lindísimo, una especie de Quijote, ¿no? Porque él se va a gastar toda su fortuna personal, los campos que tenía, en recorrer toda la América Española con su librito. No quiere que nadie le pague nada. Va a México, junta multitudes en México con su librito, presentándolo. Es decir, toca una fibra íntima
como le pasó a ella con su libro. Cuando uno hace un libro y junta multitudes porque tocó una fibra íntima, tocó donde tenía que tocar. Ugarte tocó ahí, junta multitudes en México. Le impide a los Estados Unidos presentar su libro en América Central. Va a Quito, a Guayaquil, junta multitudes en los teatros. Lo mismo en Lima, lo mismo en Chile, en un único lugar donde no puede presentar su libro. ¿Dónde es? En Buenos Aires. En Buenos Aires no hay un solo lugar donde se le permite a Ugarte presentar su libro. Porque la quinta esencia de una élite pro-británica era la élite porteña. Y entonces eso que dice Ugarte va en contra de todo lo que ella ha predicado y sobre cómo ha construido su poder, porque Ugarte predica en contra de la leyenda negra. Entonces el único lugar donde Ugarte no puede presentar su libro es en Argentina. Acerca de la leyenda negra, amigos, no sé si se pueda recuperar la unidad muy fácil, porque ya le echaron mucha tierra. O sea, ya esa leyenda negra ya está muy difundida y muy enraizada en muchos países americanos. Creo que a lo mejor con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, posiblemente se logre concientizar a las personas de la historia, porque sí siento que muchas personas se han comido muy fácilmente pues esa leyenda y piensan que los españoles, pues lo que ya sabemos, pero siento que pues la verdad está muy enterrada. O sea, está muy enterrada y va a costar mucho sacarla a flote. O sea, va a costar mucho para que para que las personas de habla hispana se den cuenta realmente de la historia. Pero bueno, es muy interesante lo que está diciendo Marcelo Gullo, amigos. Vamos a seguir. Pero Ugarte advierte lo del poder en ascenso, y lo del poder que está en descenso, que es Gran Bretaña. Dice, ahora nos va a comer de a uno los Estados Unidos. O sea, hay que unirse antes. ¿Y qué pasa en el mundo de hoy? En el mundo de hoy también hay un poder en ascenso y un poder en descenso. Ese poder en ascenso es el poder chino, que viene como una aplanadora, ¿no? Avanza como una aplanadora, decidido a la conquista del mundo, a su manera, bien o mal. No nos interesa ahora discutir eso. Y un poder que está en descenso, que es el de los Estados Unidos. Pero inevitablemente, como también lo hubo, aunque fue una guerra de familia, una pelea entre Inglaterra y los Estados Unidos, o uno no sabe leer la historia, que esa guerra, aunque era una guerra entre parientes, existió, al punto tal que los Estados Unidos quería heredar el poder británico, que decidió entrar a la Segunda Guerra Mundial lo más tarde posible, para que los ingleses se desangraran solo contra los nazis, y después ellos iban a entrar, pero cuando el Imperio Británico estuviese bien agotado, no antes. Lo iban a salvar en el último minuto para que su madre no se ahogase. Pero primero que nuestra madre bien pierda toda la ropa ahí, se entiende, en el mar, la vamos a sacar desnudita del mar, no le va a quedar nada. La vamos a salvar, pero al final, cuando ya se entiende, esté a punto de morirse, la salvamos. Y por eso se entiende no abrían el frente occidental. ¿O no es verdad esto? Que Stalin le pedía que abran el frente occidental y los norteamericanos decían, no estamos en condiciones todavía, no están en condiciones, estaban en supercondiciones, tenían 10 veces más que todo lo que podía poner Alemania nazi sobre la mesa, 10 veces más tanques, 10 veces más jeep, todo 10 veces más. Sin embargo, ellos esperaban. ¿Esperaban qué? Que Inglaterra se desgaste porque le iban a heredar. Era una lucha entre familia. Entonces, esa lucha entre Estados Unidos y China se va a producir inevitablemente. Ya la estamos presenciando. ¿Qué es Donald Trump? La expresión de un poder norteamericano que intenta recomponerse frente al poder en ascenso que es China. ¿Y eso qué abre para nosotros? Eso abre para nosotros una ventana de oportunidad gigantesca. Porque cuando ayer nos preguntábamos el por qué, no es posible explicar la historia, nuestra historia, de lo que nos pasó, sin observar el resorte oculto de nuestra historia. El resorte oculto de nuestra historia se llama Gran Bretaña. Gran Bretaña hizo la guerra de la independencia, nos hizo caer en una trampa a uno y en otro lado, se entiende, del océano, a los españoles americanos y a los españoles peninsulares, y después condujo nuestro destino. Esa es la verdad.
Las élites nuestras de conducción en la América Española fueron todas conducidas desde Gran Bretaña. Entonces hay una ventana de oportunidad porque cuando dos poderes se enfrentan, están demasiado entretenidos en su pelea. No pueden, se entiende, sino que estar entretenidos en eso, porque en eso le va la vida, ¿no? El que pierde se embromó. Entonces, en esos momentos que aparece siempre una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer, que es construir nuestro umbral de poder. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el umbral de poder? Bueno, el umbral de poder es la construcción del poder mínimo necesario para ser protagonistas de la historia y no juguetes de la historia. Entonces, vamos a tratar un poquito de explicarlo históricamente esto, para que ustedes vean qué es el umbral de poder. Si ustedes se ubican, por ejemplo, en 1852, en el Mediterráneo occidental, ¿quién eran las dos grandes potencias en ese Mediterráneo occidental? Génova y Venecia. ¿Y qué eran Génova y Venecia? Dos ciudades-estados. Y dominaban el Mediterráneo. Eran las dos grandes potencias. Armada, banco, protoindustria. ¿Hasta cuándo? Y hasta que otra unidad política elevó el umbral de poder. ¿Y cuándo se produjo eso? Con el proyecto político de Isabel y de Fernando. Cuando el proyecto político de Isabel y de Fernando finalmente tiene conclusión, es decir, la entrada en Granada en ese maravilloso 1492, y es el descubrimiento de América, ahí aparece, se entiende, el imperio, ¿está? Y eleva el umbral de poder. ¿Y qué son estas dos ciudades-estados que antes dominaban el Mediterráneo frente a la España unida y después frente a la Francia unida? La nada, son la nada, la nada, no tienen poder. Tenían poder frente a los desunidos feudos franceses o frente a los desunidos reinos españoles, pero frente a la unidad no existen. Y es que ellos no se dan cuenta, estos sí se dan cuenta. Y hay conversaciones entre Génova y Venecia para hacer la unidad. Pero los intereses mezquinos, las pequeñas cosas hacen que no se logre poner de acuerdo. Cuando quisiese ponerse de acuerdo, ya los franceses y españoles estaban en la península itálica, ya no eran más dueños de su destino. Pero la historia no se detiene. Y como la historia no se detiene, hay una pequeña isla miserable que construye, se entiende, también un imperio, pero que está haciendo algo novedoso en la historia, que es la revolución industrial. Y la industria es poder. Va a elevar de vuelta el umbral de poder. Con la industrialización eleva el umbral de poder y se convierte en la rectora del mundo. Todas aquellas regiones, sean estados, ciudades, imperios, que no logren industrializarse, caen bajo poder de la mano británica. Claro, uno dice, pero la historia no se termina y nunca se termina. No es como quería Fukuyama, la historia continúa siempre, siempre está abierta. Y entonces, en la periferia de ese imperio británico, en la periferia del oriente y en la periferia del occidente, en el oeste y en el este, hay dos pequeñas unidades políticas. Dos pequeñas unidades políticas. Los Estados Unidos, las ex 13 colonias, que han decidido poner un ojo hacia el Pacífico, construir lo que los padres fundadores llaman, ¿no es cierto?, el Estado continente, el destino manifiesto. Claro, en el medio estaba México, había que llevárselo por delante, estaba la Luisiana española, francesa, había que llevársela por delante, estaban los llamados hoy pueblos originarios, los indios, y había que llevárselo por delante, sin matarlos a todos. Ellos los mataron a todos, no los españoles, porque ahí no quedó ninguno. Hay 2 o 3 en una reserva ahora que tienen un casino, ¿no? Y viven bien con el casino. Ustedes saben que hasta el año 1910, esta gente que estaba en las reservas no tenía pasaporte norteamericano. Era una sociedad de apartheid como Sudáfrica. Hasta 1910, esas personas no eran consideradas norteamericanos. Vivían en las reservas sin pasaporte norteamericano. Se consideraban que eran otras naciones, que se había firmado un tratado entre la nación Sioux o la nación Apache o la que fuese y la nación norteamericana, y vivían ahí sin pasaporte norteamericano. Bueno, eso es otro tema, lo podemos charlar otro día. El tema que los Estados Unidos construyen un Estado-continente gigantesco, no continente porque abarque todo un continente, sino por sus dimensiones, lo llamamos continentales, compacto. Pero del otro lado también hay unos que están avanzando en dirección contraria, hacia el Asia, hacia Alaska,
hacia el estrecho de Bering, y que van a construir un Estado gigantesco, Rusia, después la Unión Soviética, que ambos se van a industrializar y van a construir estados continentes industrializados. Y entonces, ¿qué era el poder de Alemania o el poder de Inglaterra frente a estos dos gigantescos estados continentes industrializados? La nada. Nunca podían ser derrotados ni Estados Unidos ni Inglaterra. Los estados europeos en comparación de ellos eran la nada, elevaron el umbral de poder. Y nosotros estamos a puertas de que se vuelva a producir un nuevo umbral de poder, es decir, caminamos en el mundo a la constitución de grandes ecúmenes culturales que después van a tomar inevitablemente forma política. Van a ser primero ecúmenes culturales y después van a tomar forma política. Esas ecúmenes culturales no son muchas. Es la ecúmene cultural nacida en la península hispánica, con lo que hoy llamamos Portugal y las Españas o España, y los territorios hispanoamericanos o iberoamericanos que incluyen al Brasil, quizás los de lengua portuguesa en el África. Es una ecúmene cultural. Después está la ecúmene cultural china en el Asia, la ecúmene cultural anglosajona, y esas van a constituirse, lo querramos o no, después de un plazo en entes políticos nuevos. Y nosotros, nuestra única posibilidad de volver a ser protagonistas de la historia es entender que debemos reconstruir nuestra ecúmene cultural para que después esa ecúmene cultural tome, no sabemos cómo, no podemos imaginarlo, una forma política. Pero la reconstrucción de la ecúmene cultural solo será posible si desterramos la falsificación de la historia, si desterramos la leyenda negra. Porque si la leyenda negra es lo que es, si esa es la verdadera historia, entonces yo no tengo nada que hacer, se entiende, con los españoles, con lo que hoy llamamos españoles, con ustedes, con los peninsulares. No tengo nada que hacer. Creo que es muy cierto lo que dice Marcelo Gullo, hay que desterrar la leyenda negra, pero también hay que tratar de llevarnos bien, porque yo he visto en algunos comentarios desafortunadamente que pues como que se pelean, ¿no? Que dicen, oye, pues nosotros les dejamos un país bien a México y perdieron, que nos den cuentas de eso. Comentarios de esos, ¿no? Digamos, comentarios como que dicen, ay, ¿por qué no le dices a tu presidente? O cosas como incitando a la pelea. O sea, creo que aparte de expulsar la leyenda negra, tendríamos que llevarnos bien. Porque como que algunos españoles le echan la culpa a los mexicanos. Y los mexicanos obviamente también no se quedan callados. O los americanos, hispanoamericanos también no se quedan callados. Pero yo siento que también es llevarnos bien. Porque pues no basta con desterrar la leyenda negra, sino llevarnos bien. Bueno, es un punto de vista personal, amigos. Porque entonces solo vinieron a robar, solo vinieron a saquear, vinieron al mayor de los desastres. Pero la leyenda negra no es cierta. No tiene nada de cierto, lo cual no quiere decir que existe una leyenda rosa, tampoco. La condición sine qua non para poder reconstruir la unidad, para entender que nosotros somos españoles americanos y ustedes son nada más que españoles peninsulares, ¿no está? Nada más que eso, ¿no está? Por lo tanto, cuando muchos tratan a los hispanoamericanos de extranjeros, se equivocan y profundamente. La única salvación de España reside en Hispanoamérica, por varios motivos que podríamos explicar en otra conferencia. En eso puede que tenga razón, porque ahorita el país con más personas que hablan español o habla hispana, creo que por lo que tengo entendido es México. Es uno de los países más grandes en habla hispana, o sea que tiene más personas que hablan español. Y obviamente todos los países de Norteamérica, pero creo que actualmente el que más personas tiene de habla hispana es México, por lo que tengo entendido. Entonces pienso que también se podría decir así que depende tanto de España como de América Latina, o bueno, América hispanoamericana. Bueno, es lo que yo entiendo. Somos
una misma patria que se fragmentó. Entonces necesitamos desterrar la leyenda negra, ahora que tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo porque los dos poderes, el poder emergente chino y el poder en descenso norteamericano, están enfrentados. Y entonces ahí surge un espacio para la prédica que siempre primero es cultural. Porque si la dominación fue cultural, si la primera subordinación, la subordinación más importante de todas, es la subordinación cultural, es inútil comenzar por la economía. Es estúpido, porque va a fracasar todo, porque no está la base cultural. Es estúpido comenzar por la política, porque va a fracasar todo. Hay que comenzar por la cultura. Ahí está el concepto que yo denomino insubordinación fundante. Si es verdad que primero Inglaterra, después Estados Unidos, la Unión Soviética no lo pudo hacer, pero lo podría haber hecho, de haber tenido éxito, de haber continuado, nos subordinaron culturalmente a través de la falsificación de la historia. Sí es cierto que la más fundamental de todas no fue la subordinación ni militar, que también la aplicaron en algunas ocasiones en América Central o en México, ni fue la subordinación económica, que también la aplicaron cuando originaron en 1824 el endeudamiento de Argentina, lo que después va a ser Argentina, el endeudamiento de la Gran Colombia, el endeudamiento del Perú, que terminamos de pagarlo en Argentina en 1947, Venezuela en 1957, Ecuador en 1977. Si es verdad esto, que la primera subordinación es la subordinación cultural, entonces todo proceso, en este caso emancipatorio exitoso, emancipatorio del poder que no ha dominado, debe comenzar por una insubordinación cultural. ¿Y la insubordinación cultural en qué consiste? En descubrir la verdad, en rechazar la mentira, en rechazar la falsificación de la historia, es decir, en tirar por la borda de una vez y para siempre la leyenda negra. Entonces, si es cierto que la principal subordinación de todas es la subordinación cultural, entonces el proceso de reconstrucción de la unidad para que sea exitoso debe comenzar por una insubordinación cultural, es decir, por insubordinarse contra lo políticamente correcto que hoy en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Colombia, es la leyenda negra, porque en las universidades lo políticamente correcto es la leyenda negra. Hay que insubordinarse contra eso, tirarlo por la borda, para después llegar a la parte política a través de un adecuado impulso político, un adecuado impulso estatal, que reconstruya entonces políticamente la unidad perdida. Pero no podrá comenzar sino a través de la cuestión cultural, es decir, a través de la desmitificación de la historia, de sacar el mito de la historia para ir a la realidad de la historia, es decir, sin sacarnos de la cabeza la leyenda negra, esto no será posible. Pero tenemos las mejores oportunidades que hemos tenido nunca, porque esto no era posible con un poder inglés en ascenso, con un poder inglés omnipresente que dominaba a las élites y que las tenía aliadas económicamente, ni con un poder norteamericano que hizo exactamente lo mismo. Yo creo, amigos, y vuelvo a repetir, que no basta desenterrar o quitar la leyenda negra de los países hispanoamericanos. Yo siento que la clave también está en llevarnos bien, porque yo he visto también que en algunos comentarios, les repito, pues les achacan los problemas a los hispanoamericanos y los hispanoamericanos a los españoles. O sea, yo siento que es bueno saber acerca de la mentira de la leyenda negra, pero también llevarnos bien y no empezar a echarnos culpa de que ustedes perdieron el territorio y otros dicen, bueno, ustedes eran potencia, ¿por qué perdieron todo? O sea, se dicen unos a los otros. Creo que eso también es importante, llevarnos bien y no vivir también del pasado, porque si nos enfrentamos otra vez, o sea, si nos empezamos a decir unos a otros, pues no va a servir de nada pues quitar la leyenda negra. Pero bueno, es un punto de vista mío, amigos. Ahora sí, ahora porque el poder norteamericano está en descenso, los chinos todavía no mandan, entonces ahí se abre una ventana de oportunidad que no será mayor de 50 años. Y a los 50 años habrá cerrado. Cuando se cierre,
entonces no tendremos una oportunidad, quién sabe por cuánto tiempo, porque la historia seguirá, quizás la tendremos en 150 años, en 100, qué sé yo en cuánto, pero ahora la tenemos, es decir, tenemos que ser extremadamente optimistas para aprovechar esta ventana de oportunidad que nos da la historia, pero solo podremos hacerlo tirando por la borda, sacándonos de la cabeza, se entiende, la leyenda negra, que quiere decir que ustedes entiendan que no hay hispanoamericano que sea extranjero en tierra de Isabel y de Fernando. Si ustedes no entienden que ningún hispanoamericano, sea negro, sea medio indio, sea medio blanco, es extranjero en tierra de Isabel y Fernando, no tenemos ninguna oportunidad. Si nosotros no entendemos que ningún español peninsular es extranjero en Hispanoamérica y que somos una misma patria, tampoco tendremos ninguna oportunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues la conferencia ya acabó, la conferencia de Marcelo Gullo. Y bueno, es interesante todo lo que dice. Yo la verdad aprendí mucho, algunas cosas se me quedaron, algunas no. Yo me quedo con lo que dijo al último, tenemos que buscar la unidad de los hispanos, de las personas que hablamos español. Creo que es lo más importante. Y no empezarnos a tirar piedras o creernos superiores. No sé, siento que también podemos empezar por ahí, ¿no? Tratar de vernos como hermanos y no empezar a tirar como indirectas o piedrazos y decir cosas que no van al caso. Pero bueno, yo me quedo con esto al último. Me gustó la prédica. Gracias por la recomendación. Creo que muchas personas me lo recomendaron. Gracias, amigos. Gracias por los comentarios que me hacen, por las sugerencias. Y bueno, amigos, pues este fue el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme su like, suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta el siguiente video. Bye, amigos.